Bueno, muy bien. Buenas tardes, soy Javier Medina Vázquez, profesor titular de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Para quienes no conocen, es la sucursal del cielo y la capital de la alegría. Y estamos hoy en nuestra 11ª sesión y última de este ciclo de conferencias sobre las visiones de futuro en América Latina, donde esperamos poner en común distintos acercamientos, organizaciones y redes que trabajan de manera profesional y de la manera más cuidadosa y seria posible sobre los estudios de futuro y la perspectiva. Soy a la vez el coordinador de este proyecto, que es la Red Abierta de Prospectiva e Innovación, que es un proyecto financiado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el CITED. Vamos a dar lugar a la presentación del equipo que trae Eduardo Balbi, de Anticiparse. Es una organización no gubernamental, el Instituto Internacional de Anticipación Estratégica. Entonces, Eduardo es muy conocido en la región, es argentino, graduado como oficial de comando y Estado Mayor de Infantería de Marina, con un máster en Relaciones Internacionales, diplomado en Altos Estudios Estratégicos, y pues es reconocido experto en metodología prospectiva, en temas de management estratégico, prevención de conflictos, seguridad, gestión de riesgos, inteligencia estratégica de negocios. Ha sido miembro del Comité de Planificación del Millennium Project, de la World Future Studies Federation, y también ha, sobre todo, sido muy conocido por el diseño del método de prospectiva estratégica MEYEP, seleccionado en 2014 por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú, CEPLAN, como base metodológica para el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. También pues, ha diseñado diferentes técnicas de percepciones, de análisis de percepciones de actores, de análisis de núcleo en un escenario, etc. Y es pues una persona pues que ha sido un gran divulgador en esta materia. También nos acompaña Hugo Patricio Pierri. Hugo es licenciado en Estrategia y Organización y especialista en Conducción y Gestión Estratégica, consultor asociado en el ámbito público y privado, sobre todo en los temas de defensa y seguridad, subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar del Ministerio de Defensa de la República Argentina entre los años 2015 y 2019, coronel en situación de retiro y oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, egresado de la Academia de la Conducción de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, con estudios también en Estados Unidos y participación en seminarios y conferencias en la región y en Europa. Ha tenido también una experiencia muy importante de nivel gerencial en diferentes ámbitos públicos y privados. También nos acompaña Andrés Ruiz, a diferencia de Hugo, es colombiano, pero está en Argentina, es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con diplomas en prospectiva y vigilancia tecnológica, alta gerencia, gestión de proyectos. Actualmente está optando para el título de maestro en gestión de la ciencia y la tecnología y curso de doctorado en ciencias empresariales y sociales. Trabajó como asesor de la Dirección General del SENA, realizando estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica, y está desde el año 2012 en Argentina como consultor en estrategia y prospectiva en diferentes sectores, en temas de energía, consumo masivo, financiero, en instituciones como el Instituto de Educación Tecnológica, el Senado de la Nación, la Comisión de Iniciativas del Futuro, y también ha sido docente investigador de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, en la especialización de prospectiva estratégica que presentamos hace 8 días. Finalmente nos acompaña Sergio Tertucio, perdón, es también de nacionalidad argentina, pero con residencia en Panamá, especialista en estrategia, prospectiva, planificación financiera, inteligencia de negocios, consultor senior internacional, enfocado en el desarrollo e implementación de inteligencia de negocios en diferentes aplicaciones tecnológicas, arquitectura de datos, indicadores de sistemas de medición económica, medición financiera, balance scorecard, etcétera. Y también ha trabajado en metodologías efectivas de aprendizaje sobre generaciones, y también ha sido manager de, la compañía de, de una compañía de distribución farmacéutica con más de 15 años de trabajo en el sector de la salud y con experiencia en la gestión de empresas y aseguradoras de salud en temas pues, de planificación, normas ISO, etc. Es exdirector ejecutivo de la sede de Panamá de ADEN y exrector de la Universidad
de alta dirección UAD de 2013 a 2016. Así que adelante, por favor, Eduardo, Hugo, Andrés y Sergio, tienen sus minutos. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos y a todo el equipo por invitarnos a participar. Este equipo de 4 personas es una organización relativamente reciente, pero con una larga trayectoria individual y grupal. Como ustedes ven en la pantalla, somos un grupo de 3 áreas. La organización, que es una ONG de investigación, desarrollo y aplicación, que es Anticiparse, y FADESA, que es nuestra sede en Panamá, desde donde manejamos la parte tecnológica y está nuestra plataforma de educación virtual. Y el logo que está a la derecha, el IAE, es una creación que hemos realizado, un desafío, con una idea que venía desde el año 2010, pero que la hemos concretado a mediados del 2020 con el inicio de los trámites oficiales para la creación del Instituto Internacional de Anticipación Estratégica. Dicho esto, cada uno de nosotros va a responder una de las 4 preguntas que nos hicieron, y entonces voy a comenzar yo con la primera pregunta que nos hiciste, Javier, que es: ¿cuál es la trayectoria y naturaleza de la organización ORRED? Como Javier, como Jorge Matar saben, yo llevo muchos años trabajando en red y tratando de armar redes. Los primeros antecedentes son de los años 80, en 3 grandes áreas: trabajar en red de expertos o de colegas, y también en la investigación y desarrollo metodológico. El método MEYEP, que ha sido mencionado, nació en su primera versión a fines de 1989, es decir, que tiene ya unos cuantos años. Podríamos decir que es un método adulto ya. Y así hemos seguido trabajando. En los años 90, por distintas razones de mi trabajo, tuve vinculación oficial a través de una agencia del gobierno argentino en varios países, en las áreas de seguridad, defensa e inteligencia, entrenando precisamente y capacitando a analistas con el ingreso de la prospectiva en la producción de inteligencia estratégica de negocios. Eso comenzó precisamente en 1990 en la Escuela Nacional de Inteligencia de mi país, donde fui contratado para desarrollar el método de producción de inteligencia estratégica nacional basado en prospectiva, que se pretendía y se hizo, se difundió en toda América Latina. En 1997, 3 latinoamericanos: Horacio Godoy, un gran maestro, querido amigo ya fallecido, Miguel Ángel Gutiérrez y yo, fuimos quizá los 3 primeros latinoamericanos en ingresar formalmente al proyecto Millennium, con lo que era en su momento el nodo sudamericano, después nodo latinoamericano, y después aparecieron los nodos de países. Esa fue otra red. En el 2000 yo creo la red Escenarios y Estrategia, que llegó a tener 28 nodos en América Latina, y luego así, combinando ideas, esfuerzos, yo diría que el tema de la prospectiva en América Latina ha tenido una vida al estilo de ave fénix. En algún momento surge y después se apaga y vuelve a surgir y vuelve a apagarse. Y entonces lo que hemos hecho ahora con estos amigos que van a compartir y otros más es volver a organizarnos para crear una verdadera red de anticipación estratégica. Esto sería, en una apretadísima síntesis, la trayectoria que tenemos. Conocemos y hemos trabajado en la prospectiva en varios países, en la educación en prospectiva, en las universidades, hemos creado cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como se me está acabando el tiempo, yo diría que a modo de síntesis, lo que estamos haciendo es crear nuevas redes, y la palabra anticipación estratégica es fundamental, porque a raíz de ello, como mis colegas van a explicar un poco mejor, hemos ido desarrollando una serie de herramientas metodológicas. Ya hoy son 18 que tenemos desarrolladas para poder atender distintas soluciones. Y esos desarrollos metodológicos han surgido del análisis de la demanda del sector público y privado. Lo que nos pedían y los problemas que tenían, hemos tratado de buscar soluciones prácticas.
Dejo aquí entonces esta primera pregunta y le paso a la segunda pregunta la palabra a Sergio Tertucio, quien desde Ciudad de Panamá nos va a comentar algo sobre cuáles serían los principales logros y los focos de interés. Adelante, Sergio. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y aprovecho para saludar a toda la audiencia, a todo el grupo que nos encontramos en estos momentos en la sala. Como bien dice Eduardo, tengo el privilegio de poder enfocar y comentarle los principales logros y los focos de interés de nuestra organización. El primer punto fundamental es que a través de varias décadas de trabajo, de mucho trabajo, se han desarrollado distintos métodos, siempre con la idea y la base en la investigación aplicada, con prácticas comprobables de resultados exitosos. Por esa razón podemos decir, en este primer punto, que si bien se trabaja desde la teoría, es siempre por decir, nuestro foco, la total aplicación práctica, y que es lo que más resultado nos ha dado y que sin duda hoy el mercado requiere. Una segunda óptica nos indica que partiendo y respetando las bases esenciales de la prospectiva, se ha trabajado, como muy bien dijo Eduardo, en organizaciones públicas y privadas, determinando las necesidades y las distintas demandas, lo que ha permitido la generación en este tiempo de 18 métodos y herramientas de total efectividad y eficiencia en su aplicación. Esto nos lleva ya también a una tercera óptica, que es la situación actual y la situación futura. La creciente demanda tanto de necesidades en los ámbitos públicos como en los ámbitos privados, nos ha llevado también a tener una visión de urgencia. Pero bajo este tema, no quiero dejar de lado de que nunca hemos olvidado el largo plazo, por lo tanto, siempre, pero siempre, se ha abarcado a todos los tiempos estratégicos. Como por ejemplo, siempre resalta Eduardo, trabajamos el cortísimo plazo, el corto plazo, el mediano y el largo plazo. Y bueno, finalizando este punto de explicar los principales logros y focos de interés, esta cuarta óptica que quiero en mi exposición es que finalmente nos encuentra esta última década, estos últimos 10 años de cambios exponenciales, de cambios con muchísima velocidad e impacto de los mismos. Y eso nos lleva a definir con total convicción y ser consecuentes de lo que muy bien expresó Eduardo, y a continuación van a profundizar tanto Hugo como Andrés, que es la anticipación como eje fundamental. Por esa razón, y en razón del tiempo, quisiera también ya nuevamente agradecerles la posibilidad de haber participado de este importantísimo evento, y voy a dar lugar ya y espacio para que a continuación continúe, creo que es Hugo o Andrés, no sé si es Hugo o Andrés el que continúa. Yo, Sergio, gracias. Andrés. Perfecto, Andrés. Entonces, Andrés, adelante con la exposición. Gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias por brindarnos este espacio. Y yo estoy encargado de responder la pregunta número 3, que dice, ¿cuáles son sus principales aportes y lecciones aprendidas para compartir con la región? Bueno, uno de los principales aportes es la necesidad de adaptar los métodos prospectivos a la idiosincrasia latinoamericana. Porque,
como bien lo decía Jorge recién, hace falta una visión de futuro latinoamericana. No la tenemos, es difícil conseguirla, pero lo peor es que a nivel nacional tampoco la tenemos. Entonces, cuando hay un cambio de gobierno, cambian todos los directivos y eso hace que no haya continuidad en los procesos. Entonces, eso requiere una adaptación de los procesos de prospectiva. También específicamente al sector empresarial, que tiene otras necesidades y otras urgencias. Entonces, a partir de ahí, como bien lo decía Sergio, hemos desarrollado unos métodos propios, pero todavía dentro de las lecciones aprendidas, otra lección es que la aplicación de la prospectiva requiere un aprendizaje continuo. Por lo tanto, es muy importante y yo diría que necesario trabajar en red para aprender de las lecciones propias y de las lecciones de terceros, es decir, para compartir lecciones aprendidas. Y luego, otro aporte es la necesidad de no casarse con una metodología, sino adaptar la metodología a cada situación específica, porque cada situación, cada estudio de prospectiva está marcado en una situación particular, con unos tiempos de desarrollo para el ejercicio, con unas fuentes de información disponibles particulares, con un presupuesto, con una disponibilidad de expertos, en fin, para lo cual hay que adaptar la metodología a cada necesidad. Y a partir de estas lecciones aprendidas vienen nuestros aportes. Un aporte bien particular es el concepto de anticipación estratégica continua, que es la capacidad en las organizaciones para explorar y sobrevolar permanentemente el futuro y detectar a priori los riesgos y oportunidades que cada futuro posible podría poner frente a nosotros, permitiendo a los decisores tomar decisiones, planificar y operar adecuada y anticipadamente para cumplir sus objetivos y proteger los intereses personales y organizacionales. Es parte de nuestra misión difundir y promover la adopción de este concepto de anticipación estratégica continua en las organizaciones, en todo tipo de organizaciones. Otro aporte es, como ya decía Sergio, la necesidad de que los ejercicios de prospectiva o los métodos de prospectiva otorguen resultados en los 4 tiempos estratégicos, no solo para el largo plazo, sino también en el cortísimo, corto y mediano plazos, porque las organizaciones muchas veces se encuentran en modo reactivo y entonces no pueden dejar de apagar incendios, no pueden dejar que se les queme la casa por pensar solamente en el largo plazo. Entonces los resultados de los métodos tienen que ser simultáneamente para los 4 tiempos estratégicos. También otro aporte que hemos hecho es el desarrollo de un proceso de planificación anticipativa, como un proceso a incorporar en las organizaciones, en donde también hemos desarrollado una evaluación diagnóstica, gracias a la cual podemos ver el grado de madurez que tiene una organización en este proceso de planificación anticipativa y a partir de ahí proponer unas mejoras incrementales en el corto y en el mediano plazo. Otros aportes han sido, bueno, los desarrollos metodológicos que comentaba Sergio y que ya va a explicar un poco mejor Hugo, y el desarrollo de una estructura de gestión estratégica prospectiva dentro de las organizaciones como es el SENAE, que para eso también yo doy paso a Hugo, que va a responder la siguiente pregunta. Gracias, Andrés. Hugo. Muchas gracias, Javier. Adelante. Muchas gracias por poder participar en esta tarde, en esta actividad. Bueno, la respuesta de la cuarta pregunta, de alguna manera, recoge mucho de lo que ya se dijo en las 3 anteriores, porque para responderla me pregunté, bueno, ¿en qué podemos colaborar con el resto? ¿Qué puntos tenemos que pueden llegar a ser de unión con la actividad que realiza el resto de las organizaciones? Y sin lugar a duda, y lo habló al principio Eduardo haciendo un poco
el análisis de cómo se llegó a este punto, pero después Sergio y Andrés hablaron en concreto. Nuestro fuerte está en la metodología. Como se dijo recién, tenemos 18 métodos para distintos tipos de actividades relacionadas con la anticipación estratégica, y eso es lo que podemos ofrecer. Básicamente creo que un punto fundamental en todo esto que podemos ofrecer es justamente nuestra experiencia y nuestra capacidad para el montaje y puesta en servicio de los centros de anticipación estratégica. En este punto, Javier dijo algo al principio muy importante, porque es verdad, a veces pareciera, y viendo muchas de las cosas que han sucedido ahora durante la pandemia lo confirman, que la prospectiva muchos la detienen o se acaba, a veces no voluntariamente, muchas veces por la falta de una visión de futuro, por la falta de llevar a la práctica lo teórico, lo académico, queda en la elaboración de los escenarios, pero después no se atiende justamente qué medidas adoptar para prevenir, para adoptar previsión en función de la posibilidad de ocurrencia de esos escenarios. Y ahí es como entendemos nosotros a la anticipación estratégica como ese concepto superador y que se apoya en disciplinas como la inteligencia estratégica, la inteligencia de negocios y fundamentalmente, por supuesto, su columna vertebral en la prospectiva. Entonces, el montaje y puesta en servicio del SENAI para nosotros es fundamental porque el SENAI es un think tank de futuros, así lo definimos, y en eso podemos seguramente compartir y tener muchos puntos de unión con el resto. Mucha metodología, les decía antes, tiene que ver con diagnósticos, desarrollo, diseño de escenarios futuros, apoyo para la ejecución del planeamiento estratégico prospectivo, la aplicación de metodología para el diseño de escenarios y para hacer realidad la anticipación estratégica en todos los plazos, como se dijo antes, pero remarcamos particularmente el cortísimo plazo, porque tenemos un método particular que permite en muy poco tiempo gestionar crisis, dar respuesta a situaciones de emergencia que creemos que es muy útil y que se adapta mucho a las condiciones de este ambiente pica en el que el entorno estratégico nos obliga a vivir. El apoyo a la gestión también, porque la gestión de riesgos, el aprovechamiento de oportunidades, el mejoramiento del balance estratégico, sin duda también son exigencias, demandas a todos los líderes y organizaciones de hoy. No hago distinción pública o privada, desde una empresa pequeña hasta los estados o hasta organizaciones internacionales. Otro tema importante que podemos aportar también es en el diseño y montaje de sistemas de alerta temprana, incluyendo elaboración de mapas de riesgos y oportunidades, determinación de indicadores de futuro y el diseño concreto de estos sistemas. El análisis de actores y percepciones, análisis y evaluación de conflictos, es decir, creo que desde nuestra organización podemos ser muy útiles en todo lo que tiene que ver con, ya sea a través de la consultoría, a través de los cursos, que es lo que estamos haciendo habitualmente, poder compartir esta metodología, estos 18 métodos que hacen realidad de alguna manera y llevan a la práctica, como mencionó antes Sergio, no nos quedamos en lo teórico, a el concepto de anticipación estratégica continua. Bueno, muchas gracias. Muy bien, nuestro equipo ha terminado su exposición. Me queda simplemente cerrar agradeciendo nuevamente la oportunidad que nos han dado para poder explicarnos. Y si ustedes me permiten, en vez de palabras, a veces dicen que una buena imagen vale mucho más que palabras, así que vamos a terminar y nos despedimos con un corto video de 1 minuto y 3 segundos de nuestros productos esenciales para que ustedes lo puedan ver. Sergio, por favor.
Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Lo mismo Jorge Matar y ahora enseguida Sergio Vitar. Buenas tardes, Sergio. Es un placer volver a verte. Gracias por lo que nos permitieron mostrar y estamos a disposición de la red. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, a Sergio, a Hugo y a Andrés por su participación. Eduardo tiene una pregunta de Tatiana Aguilar desde La Paz, en Bolivia. Dice, Eduardo, buenas tardes. En tu opinión, ¿qué factores deberían fortalecer las redes de prospectiva para lograr la sostenibilidad? Javier, voy a ser quizá muy duro con mi respuesta. Voy a ir, como se dice habitualmente, al hueso. Yo creo que todavía los prospectivistas no hemos sabido convencer a los ejecutivos y decisores de la importancia y de las ventajas de la prospectiva. Y esto estoy haciendo una autocrítica. Fíjate que estoy empezando por nosotros mismos. Creo que tenemos que trabajar mucho para demostrar que la prospectiva es esencial. No lo hemos hecho, no se ha logrado, y entonces es una cosa casi para muchos que viven en la emergencia de lo cotidiano, que no saben anticiparse y entonces viven apagando incendios. Discúlpenme la expresión llana, pero creo que es muy clara. Para quienes viven de esa manera, la perspectiva es casi esotérica, es una cosa rara, es una cosa difícil, es una cosa complicada. Entonces, creo que somos nosotros, los prospectivistas, los que tenemos que tomar la responsabilidad de colocar a la prospectiva en el conocimiento y en contacto con los ejecutivos públicos y privados para demostrar exactamente cuáles son sus ventajas de usarla y sobre todo cuáles son los riesgos de no usarla. Bueno, muchísimas gracias. Muy clara tu respuesta, Eduardo. Te agradezco mucho. Y vamos, por favor, con otra pregunta de Tatiana para Andrés. Dice Andrés, tal vez una medida es la necesidad de institucionalizar la prospectiva en el sector público. ¿Qué opinas tú? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Tatiana. Gracias por la pregunta. Bueno, indudablemente sí, hay que institucionalizar la prospectiva en el sector público. La cuestión es cómo, ¿no? Y acá quiero comentar una anécdota. Esta es una pregunta que yo también tenía en cola desde hacía mucho tiempo y en varias oportunidades de reuniones de prospectivistas estuve a punto de lanzarla, pero nunca la lancé. Y justamente me causa gracia que ahora me la lancen a mí. Pero bueno, en realidad yo tengo dos opiniones. Una, que la prospectiva para que llegue al sector público tendría que ser demandada de parte de la sociedad civil. Y para eso hay que hacer un trabajo de difusión de la prospectiva bastante grande. Es loable ese trabajo que se viene haciendo con las juventudes y seguramente en algún momento dará sus frutos. Creo que nosotros en América Latina tenemos una corrupción muy grande, que también por ahí vi una pregunta relativa a la corrupción, y eso impide en cierta forma el avance de la prospectiva, porque la prospectiva también ayudaría a la transparencia, el hecho de tener planes de largo plazo, una visión de futuro de largo plazo que trascienda los gobiernos de turno, va a minimizar o a reducir en cierta forma estas acciones de corrupción y por eso no son tan, a veces no son tan bien recibidas las propuestas de prospectiva y de generar visiones de largo plazo, de generar planes con acciones específicas. Inclusive, lo he vivido dentro de algunos ejercicios, hay saboteadores de este tipo de ejercicios. Entonces, creo que es fundamental que la sociedad civil le demande a sus dirigentes
y a sus líderes políticos el uso de la prospectiva. A partir de ahí sería mucho más fácil implementar o institucionalizar la prospectiva en el sector público. Gracias, Andrés. Dice también Tatiana, buenas tardes, Hugo, muy acertadas las puntualizaciones. Has tocado un punto neurálgico, la estrategia de la prospectiva debe ser la aplicación en áreas estratégicas en función de las demandas sociales. ¿Qué opinas, Hugo? Por favor. Sí, hola, gracias Tatiana por la pregunta. Sí, por supuesto. Nosotros hablamos mucho, a lo mejor lo mencioné así al pasar cuando hablé del SENADE, pero hablamos mucho de la responsabilidad social que tiene cualquier tipo de actividad que proporcione información de futuro. En nuestro caso, esto lo charlamos mucho cuando hablamos con las universidades y cuando planteamos o proyectos de centros de anticipación estratégica públicos, de la importancia de que ese conocimiento que se adquiere de futuro sea compartido con la comunidad, porque es muy importante. Yo veo también una relación muy estrecha entre la anticipación, la prospectiva y la política, y en este caso es importante transmitir ese conocimiento para que sirva, vamos a hablar de una universidad, por ejemplo, que no quede en el ámbito de la academia ese conocimiento, sino que sirva a la comunidad que rodea y que nutre a la universidad para preparar sus planes, para preparar su estrategia. Así que sí, por supuesto, totalmente de acuerdo con lo que dice Tatiana. Gracias, Hugo, por tu pregunta. Bueno, y vamos para una pregunta final que hace María Capatinta para todos. Y le voy a hacer una pregunta que acaba de llegar Eduardo Pérez para Leo y para Lidia a lo último. Voy a preguntar primero a Eduardo, a Yesid, a Hugo, a Jorge, la siguiente pregunta, y Andrés. ¿Qué lección aprendida les deja en estos más de 40 años de prospectiva en América Latina? Arrancamos, mismo orden. Eduardo, ¿qué lecciones te deja? La lección que podría decir de estos 40 años, porque acabo de cumplir 41 años en prospectiva, empecé en 1980, has acertado, es la siguiente. Me he divertido mucho, me ha hecho mucho bien, me ha hecho profesionalmente mucho más rico y mucho más sólido. He predicado en el desierto y de vez en cuando he encontrado un oasis donde me atendieron. ¿Te has divertido? ¿La has pasado bien? ¿Te has enriquecido? ¿Has predicado en el desierto y has encontrado de vez en cuando un oasis? Vale. Jorge, por favor. Gracias. Yo también me he divertido con Eduardo, con Javier, con Sergio, con Yesid, con quienes he trabajado directamente. Pero creo que la lección colectiva, Javier, es algo que mencionó Sergio y de lo cual yo he aprendido mucho. Y también Eduardo lo dijo, y es nuestra incapacidad de llevar esto al quehacer de lo público. Llevar el pensamiento y la acción para el futuro al quehacer de lo público. Y cuando digo el quehacer de lo público, no me refiero solo a la política pública, sino a los tomadores de decisiones que afectan a todo el público. Y eso incluye al sector privado, organizaciones de la sociedad civil, en donde la disciplina no ha sido capaz de llegar. Yo creo que esa es una lección que, viéndola positivamente, nos llama a reforzar nuestros intentos de hacer de esto una disciplina institucionalizada en la vida cotidiana de todos nosotros. Saludos a todos y gracias. Gracias, Jorge. Hugo, por favor, y Andrés, y después Yesid, la misma pregunta. ¿Qué lecciones aprendidas les deja todos los años que le han dedicado a la prospectiva? Bueno, yo no me divertí tanto como mencionó Eduardo y un poco también Jorge.
Me tocó más bien tocar estos temas y el del planeamiento desde la función pública. Y realmente es muy difícil convencer a los decisores políticos de que tienen que mirar más allá del cortísimo, yo diría del cortísimo, del corto plazo. Y en general es muy difícil romper con los plazos coincidentes con los periodos electorales. Y si tenemos en cuenta que los periodos electorales, al menos en nuestro país, se dan cada 2 años, prácticamente todos los años estamos pensando en cómo cerrar el año en curso o el siguiente. Así que coincido con la necesidad de que no se ha podido en todo este tiempo tal vez concientizar sobre la importancia de la anticipación, de la prospectiva, y creo que es una gran deuda y que es importante convencer de que la única solución para tener planes duraderos es justamente plantear, diseñar los escenarios futuros y armar planes con vistas a esos escenarios, más allá de los tiempos que manda el calendario electoral. Gracias, Hugo. Andrés, por favor, misma pregunta. Gracias, Javier. Bueno, las enseñanzas que he adquirido en estos años son rápidamente, principalmente dos. La primera, la necesidad de aprender de los errores, aprender de las experiencias y trabajar en red. Creo que todas las personas que nos dedicamos a la prospectiva en América Latina deberíamos trabajar en red y una red de aprendizaje. Principalmente esto tiene mucho que ver con lo que mencionábamos anteriormente de la institucionalización de la prospectiva. Vemos con cierta frecuencia que muchos esfuerzos que se generan en diversos países de un momento a otro se vienen abajo, que tiene que ver con la no continuidad de los esfuerzos, con los cambios de gobierno, todo lo que hablamos recién. De todas esas experiencias deberíamos aprender para cada vez que lo volvamos a intentar tener mayores probabilidades de éxito hasta que llegará el momento en que lo logremos. Creo que eso es fundamental. Lo segundo es que las organizaciones que se anticipan tienen mejores resultados. Y eso está visto, está comprobado. Pero para anticiparse hay que tener un aprendizaje. No es que una organización diga de un momento a otro, bueno, yo voy a anticiparme, voy a tomar el concepto de anticipación estratégica, voy a incorporar esta capacidad y ya está. No, hay un aprendizaje de por medio en donde las personas tienen que tener ciertas capacidades, ciertas habilidades, la organización también tiene que estructurarse. Todo es un aprendizaje que va llevando cada vez a niveles mayores de anticipación, pero como digo, es un aprendizaje. Hay que empezar cuanto antes porque las organizaciones que se anticipan son las que mejores resultados tienen. Gracias, Andrés. Creo que hemos disfrutado de una tarde muy rica, donde hemos visto todos los contextos culturales. Hemos estado desde Argentina, desde Uruguay, desde Panamá, desde Colombia, desde México, desde Chile, con organizaciones que vienen de diferente naturaleza, desde la UNESCO, la alfabetización de futuros, la organización dedicada al tema de la anticipación estratégica continua, la Red Colombiana de Prospectiva, el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, el Centro Tepoztlán en Ciudad de México, el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión de Conocimiento en la Universidad del Valle, distintas prácticas, distintas formaciones, distintos orígenes disciplinares, pero hemos llegado, digamos, al final a unas conclusiones que realzan la necesidad y reafirman por qué creamos la red abierta de prospectiva e innovación. Primer punto, la falta de vinculación de la prospectiva con la toma de decisiones. Creo que sigue siendo el macroproblema central en nuestra disciplina. Y por el otro lado, también el otro tema que es cómo juntarnos, como diría ahora decir, cómo generar tejido, cómo generar articulaciones, cómo tender puentes entre instituciones, proyectos, y vemos pues que aquí hemos visto diferentes niveles de trabajo, desde lo más teórico hasta lo más aplicado, desde el vínculo con la política pública, el vínculo con el sector privado, en fin, diferentes gamas de usos y de prácticas metodológicas. Entonces, pues quiero agradecerles a todos ustedes
por dedicarle el tiempo. Esta charla queda grabada, queda en la plataforma de la red, y creo que va a ser un punto de referencia interesante para toda la comunidad que se interesa por estos temas en Iberoamérica. Así que no me queda sino en nombre de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación del CITED y de todos los integrantes de la misma, apreciar y valorar su tiempo, sus aportes, sus contribuciones, que creo que eso han sido bienvenidos y bueno, dieron lugar a muchísimas preguntas que han sido respondidas a satisfacción. Gracias Lidia, gracias Yesid, gracias Eduardo, Hugo, Leonardo, Sergio Vitar y Sergio Tertucio se tuvieron que retirar, pero me pidieron que les saludara y que les agradeciera por el espacio y la oportunidad de compartir. Gracias Andrés, gracias Jorge. muchas gracias a todas y a todos, un gusto. Luego, muchas gracias. Muchas gracias y saludos a los grandes Javier, hasta luego amigos. todos, muchas gracias. Bueno, creo que salió muy bien. Chévere. Excelente.